Bueno, nuestra tesis es que no todo el conocimiento depende del reconocimiento de patrones y anomalías. Sin embargo, estas dos juegan un factor muy importante para adquirir conocimiento en la mayoría de los casos. Bueno, primero vamos a definir el conocimiento como la relación entre el objeto y el sujeto. Cognosciente. Podemos decir que que un sujeto aprende al objeto una vez que logra identificar las características esenciales de este. Cuando el sujeto logra identificar las características que hacen al objeto, dicho objeto, es cuando se puede decir que lo ha aprendido. Bueno, para argumentar y estudiar nuestra tesis, vamos a explorar las diferentes formas de adquirir el conocimiento y vamos a empezar con dos posiciones epistemológicas que son antagonistas. Primero vamos a empezar con el racionalismo. Según Platón, el conocimiento debe ser universal y necesario. Y bueno, según también el racionalismo, la verdad absoluta se encuentra en el mundo de las ideas. Entonces, y depende totalmente del conocimiento. Ahora analizaremos la posición epistemológica del empirismo. El empirismo basa todo el conocimiento en la experiencia. El empirismo no reconoce ningún conocimiento a priori de la experiencia y y según el empirismo no se puede conocer nada sin haberlo experimentado. Por lo tanto, el empirismo apoya que la clasificación y descripción y aprehensión, por lo tanto, de los objetos depende del reconocimiento de patrones y anomalías, porque a través de la prueba y error es que los sujetos logran aprender estas características esenciales de los objetos que pueden también ser fenómenos. Volviendo con nuestra tesis de que no todo el conocimiento depende del reconocimiento de patrones y anomalías, pero sí juega un rol muy importante para llegar al conocimiento en la mayoría de los casos, podemos hacer referencia hacia dos áreas del conocimiento para profundizar esta hipótesis que tenemos. La historia y las ciencias naturales son las áreas del conocimiento que vamos a analizar y comenzaré con la historia. Bueno, la historia, su principal objetivo es reconstruir el pasado, pero obviamente la historia no siempre es experimentada por el sujeto cognoscente. Los historiadores contemporáneos, por ejemplo, no pueden haber vivido la Revolución Francesa, pero necesitan varias fuentes, ya que pues ellos no buscan simplemente estudiar todo lo sucedido anteriormente, sino lo más significativo. Y esto necesita mucho criterio y muchos juicios, este, pero nuestra pregunta sería, ¿quién, bajo qué criterio decide lo que es significativo de lo que no? Esto tiene muchas áreas de lo que podría hacer una diferencia de perspectivas. Por ejemplo, el autor del conocimiento, obviamente por todas sus experiencias ya vividas y todo lo que él piensa en ese momento, sería un factor que altera este tipo de juicio. También la percepción sensorial de cada persona que hace el juicio también toma una parte muy importante en esto. Su lenguaje, también su lenguaje habla sobre su cultura, su, su forma de hablar también, porque y su idioma cambia mucho la perspectiva y la forma en la que piensan los humanos. También las emociones, obviamente, porque un humano no simplemente se guía por su razonamiento, también por sus emociones. La perspectiva, que la perspectiva siempre es completamente diferente o sea, entre personas. Y bueno, los intereses personales también actúan de una manera discriminatoria sobre los juicios que se deben hacer. Pero estos juicios, todo esto siempre tiene que llevar hacia un juicio objetivo. Y este juicio objetivo es el único
que puede identificar los patrones y anomalías. Entonces, estos patrones y anomalías siempre deben salir desde fuentes y bueno, los historiadores las clasifican entre primaria y secundaria. La fuente primaria es una fuente muy fácil de comprobar, ya que pues es una fuente, digamos, es una fuente pues confiable, y las secundarias no son tan confiables, pero ellos a partir de las fuentes primarias no pueden tener una perspectiva completa, ya que pues solo es una fuente. Entonces necesitan buscar entre muchas fuentes para, bueno, buscar los patrones, y si hay alguna anomalía en alguna fuente, se corta esa fuente, ya que no sería confiable, mmm, pues sí, no sería confiable esa fuente. Y bueno, a pesar de la experiencia del sujeto, su perspectiva es limitada. Entonces es muy, muy importante que se realicen, bueno, se investiguen muchas fuentes por este mismo aspecto. Todos tenemos filtros perspectivos, y voy a citar a Van de Lageman, que dijo en 2006: la percepción es naturalmente selectiva. La cantidad de información que se nos presenta a cada momento es demasiada, y nuestras mentes estarían sobrecargadas si capturáramos tantos estímulos como se nos son presentados. Esto quiere decir que, pues, obviamente la percepción es selectiva. Nosotros no podríamos capturar todo lo que se nos viene a la mente, toda la información, porque sí, estaríamos saturándonos. Y pues nosotros nos guiamos a partir de nuestros intereses individuales. Si nuestros intereses individuales no son los intereses colectivos, nosotros siempre tenemos que tener siempre tenemos una percepción diferente y por lo tanto limitada, ya que solo tenemos nuestros intereses individuales. Si todos tuviéramos los mismos intereses, esta perspectiva cambiaría. No habría perspectivas, sino sería colectivo y sería absoluto y universal. Pero obviamente los intereses individuales, pues también podemos con ellos omitir o alterar información. Y bueno, omitir o alterar información, que es lo mismo que mentir, es una capacidad humana fácil de manipular. Entonces, por eso mismo, los historiadores necesitan obtener varias fuentes, porque obviamente ellos no son los que mienten, son los únicos que pueden saber que mienten, más que los historiadores no pueden saber si es si su fuente es verdadera o falsa. Entonces, a partir de esos juicios de los que ya hablamos, ellos pueden saber si esa fuente es verdadera o falsa de acuerdo a los patrones y anomalías que, pues, que ellos investigan. Y bueno, esto nos puede llevar a conclusiones correctas y objetivas, pero solo por medio de los patrones y anomalías, ya que por otro medio o sin los patrones y anomalías no podrán llegar a un resultado correcto o concreto, ya que pues toda la información que viene sería demasiada, como por los filtros perspectivos, sería demasiada información y habría información que se contradice. Entonces, la información que se contradice en algún punto no puede estar equilibrada. Alguna tiene que estar, digamos, debe haber más fuentes sobre una cosa que la contradice. Entonces, la que es más confiable es la que tiene más un patrón, y la que no es confiable es como la que es la anomalía dentro de los patrones. Entonces, bueno, cito el ensayo: a partir del conocimiento personal podemos llegar al conocimiento compartido sobre las generalidades en las que todas o la mayoría de las fuentes concuerdan. Es como lo que anteriormente había dicho: si la mayoría de las fuentes concuerdan, es porque es algo verdadero en la historia. Más si muchas fuentes concuerdan y alguna no, pues la que no concuerda y no es la mayoría, esa nunca va a ser pues la correcta. Entonces, pues sabiendo esto,
pues podemos ver que la historia no es un transporte hacia la verdad absoluta. Entonces nos podemos hacer esta pregunta: ¿por qué estudiamos la historia si no es una fuente que nos pueda llegar a brindar verdades absolutas y universalmente aceptadas? Bueno, siempre sobran o faltan datos, pero esto no significa que la historia no funcione para, pues para la vida, porque lo que nos preguntamos es ¿para qué nos sirve? Y bueno, su función podría ser la aplicación del pasado para predecir y solucionar problemas contemporáneos, porque es muy útil y bueno, dentro de los patrones que se han repetido a lo largo de la historia, nosotros podemos no seguir esos pasos y aprender del pasado. Y por eso es algo muy importante estudiar la historia. Y bueno, los patrones no hay que seguirlos si es hacia algo malo. Y obviamente también se puede estudiar, por ejemplo, tenemos el caso de Thomas Piketty, que es un economista que realmente no se centra mucho en la economía, pero estudia la historia de la economía y sobre también el mundo. Y bueno, y él busca comprender los mecanismos y comportamientos a lo largo de la historia para resolver problemas contemporáneos. Entonces, podríamos concluir que, pues como Thomas Piketty, los historiadores siempre buscan entre los patrones y las anomalías para seguir algo que puede hacer avanzar hacia un buen futuro o para cortar esos patrones que nos pueden llevar hacia resultados erróneos que ya se han comprobado y pues que ha habido a lo largo de la historia. Y bueno, entonces, por parte de la historia, sí, el conocimiento sobre la historia depende del reconocimiento de patrones y anomalías, pero no podemos hablar solo por la historia, porque hay varias ciencias y hay varios tipos de pensamiento que no solo se pueden guiar por los patrones y anomalías, pero por la parte de la historia, esta hipótesis sería pues la correcta para, para nosotros.